Marta Moya, buenas tardes, bienvenida. Hola Rosa, buenas tardes. Cambiando hoy el área de expertise. Exacto, y nos vas a contextualizar sobre un conflicto histórico, es el que mantienen Afganistán y Pakistán, que en los últimos días volvió a escalar y ahora parece que ha desescalar. Sí, Rosa, este nuevo episodio de fuego y tensiones entre Islamabad y Kabul se remonta en un principio al miércoles pasado, cuando Pakistán informó de que 9 paramilitares y 2 oficiales locales murieron en una emboscada perpetrada por militantes islamistas cerca de la frontera con Afganistán. Un día más tarde, el jueves, hubo una explosión en la capital afgana que los talibanes, el gobierno de ese país, atribuyó a su vecino Pakistán. Y la cosa ya escaló más el día 10 de octubre, con acusaciones cruzadas y fuego en casi toda la línea de frontera, que habrían dejado al menos 12 afganos muertos y más de 100 heridos, y varias docenas de militares pakistaníes también muertos. Veamos cómo se defendían las partes al respecto. Tenemos una exigencia muy justa, que Afganistán no se convierta en refugio de actores no estatales y grupos terroristas. ¿Es incorrecto pedirlo? Es absolutamente justo, correcto, racional y es nuestro derecho. Afganistán es nuestro vecino musulmán y hermano. Tenemos vínculos históricos y culturales. Durante más de 4 décadas los hemos acogido en distintos momentos. Solo pedimos que el gobierno no permita que se fomente el terrorismo contra Pakistán desde allá. Cuando Pakistán atacó a Afganistán, el Ministerio de Defensa ordenó a nuestro ejército deben responder a este ataque. Los muyahidines entonces lanzaron simultáneamente una contraofensiva aplastante a lo largo de la frontera, desde la frontera con Irán hasta el corredor de Wahan. Hoy, tras llamados a la calma de países como Rusia, China, Arabia Saudita o Qatar, ambos países han alcanzado un alto el fuego de 48 horas que permanece incierto quién ha solicitado. Lo que sabemos hasta ahora, a pesar de las diferencias en las cifras de víctimas mortales, es que ya se puede considerar esto que ha pasado en la última semana el enfrentamiento más mortífero desde el regreso del talibán al poder en Afganistán en el año rosa 2021, recordemos. Y quizás es el más mortífero, pero no es un enfrentamiento aislado entre los dos países. No, Rosa, desde luego, lo que resulta paradójico es que casi en paralelo a la escalada de la semana pasada, los ministros de Exteriores de Pakistán y Afganistán estaban en Rusia rechazando las aspiraciones de Donald Trump de hacerse con la base militar de Bagram, allí en Afganistán. Pero sí, aquí vamos a hablar ahora de las causas subyacentes detrás de este conflicto. Básicamente, Pakistán acusa a Afganistán de dar cobijo al denominado talibán pakistaní, el TTP, que busca imponer una estricta ley islámica en el país. Y desde el regreso de los fundamentalistas a Kabul ha habido más de 800 episodios armados perpetrados por esta milicia, según analistas y think tanks especializados. Mientras, el talibán amenaza lo siguiente. Deseamos que no se repitan tales errores. No se debería poner a prueba demasiado el coraje de los afganos. Si alguien intenta presionarlos, que pregunte a los británicos, luego a la Unión Soviética, después a Estados Unidos y más tarde a la OTAN. Ellos podrían explicar un poco por qué jugar a este tipo de juegos con Afganistán no es recomendable. Bien, Marta, ahora sí hablemos de estas causas subyacentes que generan las recurrentes tensiones entre Afganistán y Pakistán. Sí, Rosa, pues las causas o los puntos donde nos tenemos que fijar son diversos y bastantes a la vez. Desde el agua, la migración, la frontera, el grupo armado talibán pakistaní, entre otros. Pero vamos a ir por partes. Primero, la línea Durand, la demarcación fronteriza entre ambos países de 2.600 kilómetros, trazada en 1893 por el diplomático Mortimer Durand y el emir afgano Abdur Rahman Khan. Bien, pues esa línea dividió arbitrariamente a la etnia pastún, un grueso de 40 millones de personas, considerada una de las sociedades tribales musulmanas más grandes del mundo y que quedaron divididas entre los dos países. Afganistán nunca ha reconocido esa línea Durand y pide libertad de movimiento para los pastunes, mientras Pakistán la considera intocable y ha construido vallas, puestos militares, Rosa, y sistemas de vigilancia allí en esa línea Durand.
Marta, y como bien señalabas, el llamado grupo Talibán Pakistán es uno de los puntos de enfrentamientos, ¿no?, con el que justifica en Pakistán los ataques contra territorio afgano, pero como bien nos señalabas, no es el único. No es el único. Hablamos de Tehrik-i-Talibán Pakistán, conocido como TTP, denominado por algunos como una suerte de caballo de Troya afgano, un grupo militante de ideología salafista yihadista que busca derrocar al Estado de Pakistán e imponer, como decía antes, la Sharia, la ley islámica. Este se fundó en el año 2007, ha sufrido varias derrotas militares, especialmente entre 2014 y 2017, pero hasta el momento ha logrado reorganizarse desde el lado afgano de la frontera. Se financia por medio de la extorsión, el tráfico de drogas, especialmente de heroína que viene de Afganistán, y donaciones de simpatizantes de países del Golfo y del propio Pakistán. Cuenta el TTP con aliados externos como milicias de Al-Qaeda y el Estado Islámico. El principal objetivo de Pakistán es eliminar a este grupo y, como decíamos, también hay otros elementos clave en estas relaciones complicadas, como por ejemplo la crisis de refugiados. Islamabad acoge a más de 3 millones de afganos desde la invasión soviética allá por 1979 y este año inició una campaña de deportación masiva que ha tensado esas relaciones por la difícil absorción de 1 millón de personas por parte del Talibán, del gobierno afgano. Y por otra parte está el agua, un bien escaso en Afganistán que enfrenta una severa sequía, especialmente hablamos de la cuenca del río Kabul que comparten ambos países y que puede dinamitar las relaciones en medio de esta crisis hídrica y las tensiones también entre India y Pakistán, que generaron también asimismo muchas discusiones en esa escalada bélica de hace unos meses cuando se rompió ese tratado de las aguas del Índico. Por tanto, Pakistán podría recurrir a la cuenca del río Kabul, pues forzando también esas relaciones con su socio y vecino ahora mismo en tensión. Marta, precisamente India puede entrar, ¿no?, a jugar un rol precisamente en este enfrentamiento entre Afganistán y Pakistán, porque por su enemistad histórica con Pakistán se ha medio aliado con Afganistán, mientras que Arabia Saudita ha firmado un tratado de defensa recientemente con Pakistán. ¿Cómo puede moverse este mapa de alianzas geopolítico en la región? Sí, Rosa, es bien interesante este tema. Antes, no obstante, vamos a mencionar las relaciones comerciales entre ambos países, un comercio bilateral que ha caído a los 800 millones de dólares por los cierres fronterizos y que ha mermado el tránsito, por ejemplo, de frutos secos, alfombras o minerales afganos, así como de medicinas, textiles o petróleo pakistaní. Esto, asimismo, afecta a esas relaciones regionales. Por supuesto, como decías, India, en un claro posicionamiento contra su enemigo histórico Pakistán, se puso del lado del Talibán. Veamos. La India está plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán. Una cooperación más estrecha entre nosotros contribuye a su desarrollo nacional, así como a la estabilidad y a la resiliencia regional. Para reforzarlo, me complace anunciar hoy la elevación de la misión técnica de la India en Kabul al rango de embajada de la India. Por otra parte, Qatar ha buscado mediar y dialogar con los talibanes, aunque evita involucrarse directamente en este conflicto histórico. China tiene que proteger sus inversiones en el corredor China-Pakistán, pero también guarda relaciones con Kabul, y Arabia Saudita busca presionar a los talibanes para que actúen contra el grupo TTP, mientras Estados Unidos todavía no se ha pronunciado al respecto, pero sí Donald Trump dijo hace unas semanas que buscaba retomar esa base aérea de Bagram, por tanto podría eventualmente involucrarse de nuevo en ese Afganistán del que se retiró en el año 2021. Marta, pues con todos estos recursos en disputa, estos intereses en juego, ¿qué escenarios un poco se pueden prever a largo plazo? Bueno, pues es difícil, ¿no?, prever por la imprevisibilidad de los actores, sobre todo no estatales como el TTP, que actúa desde Afganistán contra Pakistán. Si el TTP precisamente no para los ataques, podríamos estar a las puertas de una guerra abierta entre ambos países, que asimismo podría involucrar a actores regionales como India o Irán, país asimismo fronterizo. Luego, el escenario actual, que parece una suerte de diplomacia forzada por Qatar, Arabia Saudita o
China incluso, aunque parece que, bueno, pues podría ser endeble por la desconfianza entre ambos actores. Y quizá el escenario más plausible es un conflicto crónico de baja intensidad con episodios de tensión, como lo que ha habido hasta ahora, que a la larga puede traer más inestabilidad para Pakistán que para Afganistán. Marta, pues seguiremos, veremos si finalmente se materializa alguno de estos escenarios. Muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a entender estos enfrentamientos. Gracias, Rosa.